El nombre Judas Iscariote es quizá el más famoso y ligado a traición de toda la historia. Aunque sorprendentemente no existe acuerdo acerca de qué significa Iscariote con precisión. La opción más probable es que Iscariote provenga de Keriot, una región dentro de la localidad de Judea. Eso lo haría el único discípulo no galileo. Y siendo de Judea, implicaba que había crecido en una zona más politizada y cercana al templo, en comparación a los demás discípulos. La segunda opción es que Iscariote deriva de los Sicarí, un grupo radical judío en la época de Jesús, conocidos por asesinatos políticos, incluyendo dagas. Algunas menos probables podrían ser que deriva del idioma arameo ascar, que significa bolsa, y como Judas era el del dinero, de ahí surge la asociación. Sea cual sea el motivo, el caso de Judas Iscariote es de estudio, pero que por mucho que podamos buscar, y la gente lo ha hecho, las respuestas son pocas. Los elementos que conocemos de Judas Iscariote son muy pocos. Sabemos que era el que tenía la bolsa, es decir, el que administraba los fondos de Jesús y los discípulos. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. También sabemos que negoció entregar a su maestro ante las autoridades religiosas. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ligado al probable origen del nombre Iscariote, como miembro de los Iscarí, es decir, del grupo revolucionario radical, surge la idea de que Judas buscaba que Jesús cumpliera con las profecías de un Mesías redentor, guerrero y enfocado en la restitución del reino de David, impartir justicia y, por último, castigar a los impíos. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que escuchen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bajo lo anterior, no solo Judas, sino también los discípulos, en repetidas ocasiones habían hablado a Jesús acerca de lo que creían era el reino de Dios venidero. Juan y Jacobo, por ejemplo, buscaban ser las personas de más honor cuando se instaurara. Y entre los discípulos, varias ocasiones, Jesús los descubrió hablando acerca de quién sería el mayor. Incluso eso sucedió mientras participaban de la cena del Señor. Ese deseo habría llevado a Judas a pensar que probablemente Jesús era el Mesías, pero por alguna razón actuaba de manera pasiva. Y él, Judas, no veía próximo el cumplimiento del juicio a los pobres y la muerte al impío. Por tanto, tenía que acelerarlo. Así, la negociación con los sacerdotes para matarlo definiría si Jesús efectivamente era el Mesías. Peligrando su vida, la única opción que tendría sería revelarse totalmente como el líder guerrero que todos esperaban. Toda la idea anterior ha traído mucha expectativa acerca de su probabilidad. La realidad es que el texto no lo aborda de esa manera. El nombre Iscariote, viniendo de los sicarí, palabra que se convertiría luego en sicario, es parte fundamental de ese argumento. Sin especular acerca de lo que no dice el texto y concentrándonos en lo que sí dice, el Evangelio de Juan es el que ahonda más en su personalidad, aunque los demás evangelios lo ubican también negociando la muerte de Jesús. Lucas, además de Juan, menciona que fue Satanás quien entró en Judas para hacerlo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Repitiendo que Judas no fue poseído y estaba en control de todas sus facultades, su traición pasará a ser el ejemplo más evidente de la deslealtad y el engaño hasta el día de hoy.
Aun y cuando no existen grandes detalles acerca de su personalidad, la Biblia no actúa como si fuera necesario que los hubiera. La narrativa de Judas, contrastando con la oportunidad que Jesús le dio para seguirlo, sigue ahí. Aún y creyendo que sería la única forma en que Jesús pudiera revelarse como libertador y guerrero, no existe un antecedente que lo respalde, ni por asomo. Posterior a la muerte y resurrección de Jesús, el apóstol Pedro hablará del tema, lo que demuestra que él y los demás discípulos entendieron la traición de Judas como eso, una traición. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo en de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Enseguida de que Pedro declarara que no negaría a Jesús, sin importar lo que pasara, el maestro y sus discípulos se encuentran fuera del lugar donde ocurrió la cena. Lucas 22:39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas indica que el lugar visitado era uno que Jesús frecuentaba. Marcos 14:2. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Getsemaní, un lugar que se encuentra en el Monte de los Olivos, tiene un significado y simbolismo importante. Al haber olivos en el Monte de los Olivos, era común la producción de aceite. La palabra original Getsemaní es Gat Semané, prensa o molino de aceite. Es decir, era un lugar en donde las aceitunas eran molidas para obtener aceite. Así también el Hijo de Dios sería molido allí. Si bien Jesús fue con su grupo de discípulos, excepto Judas, toma a su círculo más íntimo para que lo acompañen: Pedro, Jacobo y Juan. Mirando en retrospectiva, Pedro, Jacobo y Juan presenciaron 3 eventos en esa intimidad. El primero fue la resurrección de la hija de Jairo. El segundo, la transfiguración de Jesús. Y ahora, su agonía en Getsemaní. Solo ellos 3 vieron la vida, gloria y entrega de Jesús. Marcos 14:34. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Para ser precisos, la tristeza de la que habla Jesús no es por la tortura o dolor físico que se acercaba para él. Era por la carga pecaminosa del mundo que caía sobre él. Aquí es donde entra el simbolismo de Getsemaní como molino de aceite y la agonía de Jesús que experimenta. Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas es el único evangelio que añade 2 detalles no pequeños a este preciso momento. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El asunto del ángel y las gotas como de sangre han sido históricamente un tema, digamos, sensible. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo es que la visión de un ángel fortaleciendo a Jesús y las características de su sudor llegaron al conocimiento de Lucas, que no era un discípulo, y no a Mateo, o uno que sí era discípulo, o Pedro, que estuvo allí y fue quien dictó el Evangelio de Marcos? Adicional, ver a un ángel fortaleciendo a Jesús sería un asunto que difícilmente podrían haber pasado por alto los evangelios de Mateo y Marcos, cosa que parece muy improbable. Por último, existen varios argumentos indicando que la mención del ángel y del sudor de Jesús no aparece en varios manuscritos en el griego original. Sea cual sea el caso, es un asunto de disputa más que de certeza.
El ángel del cielo, fortaleciendo a Jesús, arroja un mensaje claro. En respuesta a las oraciones de Jesús, el Padre no pasó la copa, pero fortaleció a Jesús para ser capaz de tomar y beberla. La copa es una ilustración para la que por consenso Jesús menciona porque repetidamente en el Antiguo Testamento se le relaciona a la ira o juicio de Dios. Salmo 75:7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz o copa está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama el mismo hasta el fondo y lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El pastor David Guzik escribió lo siguiente: Jesús se convirtió, como si lo fuera, en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que así no tuviéramos nosotros que beber de ella. Esto era la fuente de la agonía de Jesús. También Charles Spurgeon, el famoso predicador, escribió esto: Nuestra copa nunca puede ser tan profunda o amarga como fue la de Jesús. En ella había ingredientes que jamás se encontrarán en las nuestras. La amargura del pecado estaba allí, pero él la bebió por todos aquellos que creen en él. La ira de su padre estaba allí, pero él la bebió toda y no dejó ni una sola gota para todos los que conforman su pueblo. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Indiscutiblemente Jesús buscaba el apoyo en oración de su círculo íntimo. El problema fue que al volver una hora después, los encontró dormidos. La frase velad y orad para que no entréis en tentación tiene varias capas de comprensión. Una de ellas se liga directamente al hecho de que a nivel calendario la población judía estaba celebrando la Pascua. Por ritual y tradición, la noche antes de realizar sacrificios importantes, los sacerdotes debían mantenerse despiertos. Y sabiendo que no era precisamente sencillo de hacer, no dormir, otros sacerdotes se mantenían despiertos también, velando. Incluso existen relatos donde aparece que si un sacerdote se dormía, podía ser reprendido, o incluso quemado ligeramente con una antorcha para despertarlo. Desde ese punto de vista, el sacrificio existe vigilancia, pureza y preparación interior. Al nivel de ritual, las razones son que, casi llegando al extremo, si el sacerdote dormía, podía tener emisiones involuntarias, tocarse partes del cuerpo que requerirían lavado, o por accidente tocar fluidos corporales. En cualquiera de esos casos, se convertiría ritualmente impuro hasta la tarde del día siguiente, que lo descalificaría para llevar a cabo el sacrificio. Lo anterior estaba dentro de un contexto implícito para los discípulos, aunque desconocido para nosotros, y era algo que ellos identificaban. Jesús, siendo el sacerdote, pero también el sacrificio, se mantiene velando. La compañía de sus discípulos más cercanos era necesaria para recibir su apoyo en oración, pero también para cumplir con la parte ritual de la Pascua en la que Jesús pasa a ser sacerdote y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra capa podría ser la demostración clara y transparente de que las palabras de Pedro diciendo, aunque todos se escandalicen, yo no, habían sido realmente imprudentes. La devoción que tenía a su maestro no era la misma que sus actos demostraban. Por otro lado, cuando Jesús dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fácilmente podríamos especular acerca del tono o intención con que Jesús lo dijo. Ciertamente tenía motivos para decirlo enojado, pero es más probable que haya sido con mucho amor, pues daba a entender justamente que Pedro aún tenía cosas pendientes por cambiar. De ahí que le haya llamado Simón y no Pedro. En cierto sentido, le habló a Simón porque aún estaba dormido, y no a Pedro, quien sería la persona después de haber conocido a Jesús. La última capa surge de la frase velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si Jesús era el sacerdote que presentaría el sacrificio, entonces Juan, Jacobo y Pedro eran aquellos sacerdotes que debían velar con él.
pero con el intercambio de que es Jesús quien pasaría la prueba y sus discípulos no. La tentación de la que hablaba Jesús no se refería a la del sacerdote en vísperas de un sacrificio, más bien se refería a lo que se aproximaba para ellos. Una posibilidad nada alejada de la realidad es que Jesús sabía que Pedro fracasaría, pero él le animó hacia la victoria sabiendo que los recursos se encontraban al velar y orar. Si Pedro despertaba, tanto física como espiritualmente, y se acercaba en verdadera dependencia a Dios, él se habría mantenido de negar a Jesús cuando llegara la hora crítica. Por ello tendría sentido sus palabras: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Pedro enérgicamente habló de que no lo negaría y que podría llegar a la cárcel o muerte acompañando a su maestro, Jesús no lo llamó mentiroso. Viéndolo así, él veía que el espíritu de Pedro tenía disposición, pero su carne aún era débil. Marcos 14:39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, y descansad. Las 3 ocasiones que sucede lo mismo representan una lección para Pedro, aunque también para los demás. La oportunidad y advertencia acerca de lo que vendrá no solo es porque Pedro negaría a Jesús, sino porque los demás discípulos, quienes en sus palabras también acompañarían a Jesús, iban a ser dispersados. Su espíritu y deseo de acompañar a Jesús estaba ahí, pero la preparación necesaria, originada de orar y velar, en otras palabras, estar en contacto con Dios, no la habían cumplido. Desde varios puntos de vista, fallar, huir y esconderse era necesario para que el mensaje de Jesús ocurriera con la claridad necesaria y trascendiera a través del tiempo. Jesús obtuvo victoria en la cruz al superar su prueba en Getsemaní, aferrándose al Padre, incluso en medio de la agonía. Los discípulos fracasarían en velar con él, demostrando la necesidad de Jesús por tomar la copa y presentarse en sacrificio. Una de las cosas que pocas ocasiones se mencionan es que Jesús, la tercera vez que fue con los discípulos, dijo: dormid ya, descansad. George Campbell Morgan, famoso evangelista y comentarista de evangélico, escribió lo siguiente: Jesús les dijo que siguieran durmiendo. Ellos durmieron y él veló por ellos mientras dormían. En efecto, él dijo: vayan y duerman, yo puedo velar. Y él veló por ellos mientras dormían. Entonces Jesús, esperando la ayuda en vela y oración de sus discípulos, no solo no la obtuvo, sino que al final fue él quien les permitió dormir y él veló su descanso. Marcos 14:41. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras en la cena Jesús despidió a Judas, continuó con ella y fue al Monte de los Olivos, Judas tomó ese momento para avisar a los sacerdotes dónde estaría Jesús. Probablemente sabía que él iría al Monte de los Olivos porque así acostumbraba. Jesús en oración se ha preparado para lo que viene. Es importante indicar que, acorde al texto, Jesús no dormirá desde el día de la Pascua y hasta su muerte, cumpliendo con totalidad su rol de sacerdote y sacrificio, pero a nivel físico implicando cansancio. Judas se aproxima a donde está Jesús y sus discípulos. Por tradición se considera que las personas involucradas eran solo judías, no romanas. El juicio de Jesús comenzará, pasando primero por las autoridades religiosas judías y luego involucrando a las autoridades políticas, es decir, romanas. Judas encabezó la traición y ejecutó la entrega de su maestro. Las condiciones y motivaciones específicas permanecen y siempre lo harán como una incógnita, casi misterio. Lo verdaderamente claro es que fue Judas quien entregó por su voluntad al Hijo de Dios. Marcos 14:42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega.